Cuando ya eres adulto y ves tu vida con mayor realismo, vas armando cada pieza del rompecabezas de tu historia. Entre más tiempo pasa, vas dándote cuenta de que en realidad alguno de tus padres, en este caso tu madre, no te quiere, no te acepta y te rechaza. Por el contrario, entre más pasan los años o los meses, su animadversión por ti cada día crece más. Tratar de ignorar o negar esa realidad solo te hará más daño. Hoy veremos cómo puedes aceptar esta cruda realidad o esta experiencia para poder sanar y avanzar en tu vida hacia un futuro, una vida mucho más luminosa y liberadora. Para empezar a aceptar esta situación, lo primero que hay que hacer y muy importante es validar tu historia y aceptar que ha sido real. Puede que en muchas ocasiones personas a tu alrededor te hayan dicho como, ya deja de repetir la misma historia, supéralo, eres muy sensible, te lo estás imaginando, eres demasiado susceptible, no has superado el pasado y un largo etcétera. O también tu propia negación te puede hacer creer que tu historia no ha sido tan grave, que después de todo hay mucha gente que ha tenido historias mucho peores con sus padres, los han abandonado en un puente, bueno, etcétera. Obviamente son historias graves, pero hay que dejar de comparar nuestra historia y minimizarla y admitir que pues ha sido real y verídica. Lo segundo importante que te puede ayudar para aceptar esta realidad es tratar de comprender un poco cuál es el origen, cómo se generó, cómo inició este fenómeno tan doloroso y sus posibles causas, las cuales a continuación te trataré de explicar de una manera amena pero muy clara porque es muy importante poderlo comprender. Esta situación tiene muchos factores. En primer lugar, la religión, la sociedad, la tradición nos han hecho creer o han dado el mensaje, transmitido el mensaje que el hecho de dar a luz garantiza el instinto maternal de una manera automática. Sin embargo, nos contradecimos como sociedad porque por otro lado nuestros padres, abuelos, en su mayoría provienen de generaciones muy violentas, restrictivas y punitivas. Por eso, digámoslo así, es algo lógico que los descendientes directos de esas generaciones, hoy en día nuestros padres y tal vez nuestros abuelos, pululen por doquier con lo que hoy conocemos como trastornos mentales y trastornos de la personalidad. Muchos de ellos imperceptibles y por lo tanto pues nunca han recibido un diagnóstico ni un tratamiento oportunos, lo cual también quiere decir que la enfermedad mental se va o se ha ido agravando seriamente con los años. Muchas de estas personas están afuera, como dicen en las películas, están entre nosotros. Están entre nuestras familias, convivimos con ellos a diario. Obviamente también uno tiene sus propias imperfecciones y sus problemas emocionales. Nadie está diciendo que aquí seamos perfectos. Igual, todo lo que te acabo de mencionar, no es impedimento para que estas personas hayan tenido una vida normal como el resto de los mortales. Es decir, hayan formado familia, tenido hijos, etc. El otro aspecto importante es que no porque ellos hayan tenido una familia, una profesión y miles de cosas, no significa que sus síntomas vayan a remitir. Por el contrario, se van a intensificar con el paso del tiempo. Lastimosamente, el trastorno mental o de personalidad o la enfermedad no solo empieza a devorar a la persona como tal, sino a su familia, entre comillas, como haciendo una metástasis en todo el sistema familiar y sus relaciones. Desafortunadamente, en esa etapa de la maternidad, la paternidad, la vida en pareja, la convivencia con familia, los años o los mejores años laborales son la era dorada de la enfermedad, porque la persona está en toda su energía, su juventud, su auge. Muy probablemente una de esas personas de las que hemos estado describiendo en estos minutos puede que sea tu papá o tu mamá. Adultos infantilizados, fragmentados en su interior y en su personalidad, que nunca han podido asumir un rol parental
adulto desde la madurez y lastimosamente vierten sobre sus propios hijos toda su furia y su resentimiento. Por lo general, este tipo de adultos o de padres exigen que sus hijos hagan todo aquello que ellos nunca fueron capaces de hacer en sus propias vidas. Además, como están profundamente resentidos con la vida y con el mundo, quieren que sus hijos sean los que les indemnicen sus traumas, adquiriendo una actitud rogada, que les pidan perdón por todo, que les estén rogando siempre, que los busquen, que se aguanten sus malos comportamientos, sus pataletas, sus espectáculos y les hagan de padres. Son personas profundamente infelices, resentidas, con una envidia patológica, porque pues siempre han vivido insatisfechos con su propia vida y con su historia. Debido a la amargura y al resentimiento que han arrastrado a lo largo de su vida, cuando tienen hijos, se desquitan con ellos, haciéndoles sus chivos expiatorios, los que deben de pagar por toda su infelicidad. Cuando una persona mentalmente trastornada, desequilibrada, desregulada emocionalmente, ha desarrollado un profundo odio casi patológico e inadecuación hacia sí mismo de manera interna, en paralelo tratará de compensar este vacío de manera externa con ínfulas autoritarias de grandeza, superioridad, altanería y arrogancia. Cuando una persona con todas estas características le llega el momento de ser padre o madre, ese odio interior hacia sí mismo se reactiva e intensifica. Su inconsciente o su psique disfuncional y enferma no registra que ese recién nacido es su hijo o su hija. Eso no lo registra, ese proceso inconsciente no sucede. No se percata de que hay otro ser que es diferente a él, provino de él, pero no es él. Esto tiende a suceder en especial con los hijos que tienen el mismo sexo que esa misma persona disfuncional. Es decir, la madre enferma y disfuncional odiará a su propia hija y el padre a su hijo varón. Ese odio reprimido o latente durante tantos años es como un volcán dormido que finalmente hace erupción violentamente hacia su hijo o su hija. Y como su inconsciente no lo puede registrar como un hijo, lo que hace es percibirlo como una parte de su yo. Es decir, ya que su psique no te percibe como a su propio hijo, sí te percibe entonces como una parte fragmentada de sí mismo que le ha nacido de él, como si fueras una pierna más, un pulmón más de él, otro órgano más de él, por dar un ejemplo. Y aquí viene la parte medular de este asunto. Como en realidad su psique se registra a sí misma, en realidad el odio que proyecta hacia ti no es por ti, es hacia él realmente ese odio, ese rechazo y es toda esa reprobación que manifiesta. Lo que ha hecho esa persona en todo este tiempo es proyectar hacia ti lo que realmente de forma interior siente hacia sí mismo. Nulo amor propio, rechazo, no aceptación, insuficiencia, y eso se traduce en que obviamente te anula, te rechaza, te reprueba, no te acepta, te odia. Espero de todo corazón que lo que acabo de explicar sea claro, porque no es tan fácil de comprender todo esto de manera interna que sucede. Obviamente quiero aclarar que esto que has sufrido no significa de nuevo que no sea real, que esa persona no tenga ninguna pizca de responsabilidad. No absuelve a tu madre ni a tu padre de todo lo que te ha hecho. Por descontado, todo esto es injusto, indignante. Simplemente lo que te acabo de explicar es un fenómeno del subconsciente muy complejo que sucede en este tipo de personas trastornadas, donde básicamente no te ve a ti como hijo o hija, lo que ve es su propio reflejo en ti. Por eso en ti solamente ve todo lo negativo que no ha querido aceptar, que no ha querido cambiar y que no ha querido sanar, y por eso es que su respuesta es el odio y el rechazo.
Esto también explica por qué en muchísimas ocasiones este progenitor siempre te ha acusado de hacer cosas que literalmente tú no has hecho o de rasgos tuyos, supuestamente tuyos, que no tienes. Y cuando tú miras la historia dices, pero ella es la persona que hace esas cosas, no yo. Por muy ilógico, absurdo, doloroso, macabro y retorcido que sea todo esto que te acabo de explicar, el que comprendas cómo opera todo esto es la clave o es la llave hacia tu libertad. Es muy importante no confundir la aceptación con estar a gusto o con que no debe doler nada, no debe sentirse nada y nos debe dar igual, o que simplemente estamos de acuerdo con todo lo ocurrido y lo que nos hicieron. Aceptación significa que ya no forzamos una situación para cambiarla. Nos disponemos a aprender de lo que ha sucedido. Aceptamos que ya no podemos cambiar al otro y que los únicos que podemos cambiar realmente somos nosotros. La aceptación no solamente va dirigido al exterior. La aceptación es importante que también la realicemos o la gestionemos en nuestro interior y hacia nosotros mismos. Es decir, así como acepto al otro o acepto esa situación de afuera, también acepto lo que siento en ese momento, mis heridas, mis dolores, mi perspectiva, lo que pienso, lo que siento. La autoaceptación en este proceso también es importante y es el camino para que logremos amarnos a nosotros mismos a través de esa situación que tanto dolor o incomodidad nos genera. También es importantísimo no confundir la aceptación con resignación. Aceptación y resignación son cosas muy distintas. La primera nos moviliza, nos lleva a la comprensión, a tomar conciencia de lo que ha sucedido, como todo esto que te he venido explicando. Y por lo tanto nos lleva a responsabilizarnos de nuestras propias heridas, de nuestros dolores y de nuestra historia. No como estas personas que en su trastorno esperan que los demás se hagan cargo de sus propias heridas, de sus dolores y que les paguen y les compensen todo lo que han vivido asumiendo una actitud supremamente victimizadora que a la larga pues son los verdaderos victimarios de la historia, ¿no? La aceptación hace que nos responsabilicemos de nuestro proceso. En cambio, la resignación evidentemente nos paraliza, nos estanca en nuestro proceso, nos hace pasivos, ya que lo que hacemos es victimizarnos, pobrecito de mí, y por lo tanto pues que sigamos igual o peor que siempre. Sin la aceptación no podrás concentrarte en ti y en tu proceso. No podrás seguir adelante porque tu foco de atención seguirá en tu mamá. A ver si algún día va a cambiar, a ver si algún día te va a querer, te va a aceptar, si llegas a obtener tales y tales cosas, si por fin te va a mirar. Y esto también es una trampa porque recordemos que estas personas abusivas, maltratadoras, los narcisistas y de este estilo, son personas que saben dar boronas a sus víctimas para que no se vayan, pero tampoco les van a querer y les van a respetar como tal. Siempre vas a estar como un burrito con los ojos tapados y la zanahoria enfrente colgando de una cuerda, pero nunca la vas a alcanzar. Entonces siempre te dan boronas. Este tipo de personas no te dan ni mucho ni poquito, te dan la cantidad exacta que a la larga son boronas para que no te vayas. Entonces si sigues cayendo en esa trampa creyendo que vas a atrapar por fin esa recompensa, pues nunca te vas a ir, nunca te vas a liberar y seguirás saboteándote para que no logres tampoco encontrar relaciones enriquecedoras, perdiendo los mejores años de tu vida junto a esa persona. La no aceptación de esta experiencia te llevará a que vivas relaciones continuas que te recordarán a mamá. Así tú creas que ya lo has superado. Si estás en relaciones que se parecen al vínculo materno retorcido y disfuncional, es que en tu subconsciente nada ha cambiado. Ahora bien, todo lo que te he explicado en el video de hoy lo ha captado o lo ha escuchado tu consciente.
tu parte adulta. Sin embargo, puede que tu niño interior o tu subconsciente no se entere de nada de lo que hablamos hoy. Y es de allí donde puedes sentir o experimentar resistencias a este tipo de proceso sobre la aceptación. Lo que te he explicado hoy es la parte intelectual de este asunto. Sí, obviamente trae respuestas y esto es muy liberador poder entender algo tan absurdo e indignante. Sin embargo, es necesario poder digerir y asimilar emocionalmente todo esto que te acabo de explicar. Asumir y digerir esto se traduce en asumir la pérdida por la madre que nunca tuviste y que no vas a tener. También hay que despedirse de la fantasía y del sueño que nunca pudo ser. Esto que te acabo de mencionar implica el siguiente paso en tu recuperación: hacer el duelo. Tal vez el miedo a no atravesar todo este dolor te haga elegir no hacer este proceso de duelo. En este caso, debes recordar o debes saber que todo aquello que elegimos vivir desde la no aceptación volverá a nosotros una y otra vez. Se repetirá a veces incluso con mayor intensidad y mayor dolor. Si quieres saber cómo realizar el duelo de una manera segura, sana, que te pueda ayudar y no te hunda más de lo que ya estás, te recomiendo los 2 videos que te dejaré al final o en la pantalla final de este episodio. Si tú consideras que ya has venido avanzando en este proceso de la aceptación y crees que ya has progresado en este aspecto, en la descripción de este video te dejaré o te dejo un link o un enlace para que puedas descargar un folleto gratuito con preguntas de reflexión para saber qué tanto has avanzado en la aceptación y en qué aspectos podrías profundizar. Te quiero dar gracias de todo corazón por haberme acompañado en este episodio. Si este contenido te ha parecido útil e interesante, recuerda que puedes suscribirte en este espacio de salud mental y relaciones sanas. Nosotros nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido creativo, educativo y amoroso para expandir nuestra conciencia.